Dentro de la actividad CAC en 3 hemos seleccionado un recorrido dedicado a la escultura. Para ello hemos elegido 3 esculturas que están presentes en las 2 colecciones permanentes del CAC Málaga, la colección Pasión 2 Carmen Riera y la colección Neighbours 4. Para comenzar este recorrido vamos a hablar de la obra de Juan Muñoz. Juan Muñoz es un artista que nació en Madrid, formado en Madrid, en Londres y en Nueva York. Falleció prematuramente cuando su carrera ya tenía una trayectoria muy destacada a nivel internacional y además estaba exponiendo en la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres una gran instalación titulada Double Bind. Juan Muñoz, desde los inicios de su carrera, quiso mostrar en su obra su preocupación por problemas que tenía la sociedad actual, los problemas del hombre actual, de las personas en la sociedad moderna, problemas como la soledad, el aislamiento, incluso los límites de la propia identidad. En su escultura podemos encontrar rasgos del arte conceptual, alguna herencia también del minimal, pero por supuesto alguna parte importante de recursos del arte barroco. Se ha considerado su obra como la de un gran renovador de la escultura contemporánea, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con el paso del tiempo, su obra adquiere un carácter narrativo y además rompe las fronteras entre el espectador y la escultura o incluso entre la escultura y la instalación. Se vale del espacio arquitectónico para construir grandes instalaciones donde nos habla del aislamiento, colocando figuras en la lejanía e incluso espacios vacíos donde nos habla del aislamiento, de la soledad y también trabajando desde la ausencia. Desde mediados de los años 80, en los que realizó sus primeras exposiciones y a partir de los cuales adquirió una gran trascendencia a nivel internacional progresivamente, encontrando en la actualidad presencia de su obra en grandes museos, no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Él nos va a mostrar elementos, piezas de lugares de nuestro día a día, de lugares de paso y de lugares de tradicional convivencia. Por ejemplo, pasamanos, escaleras, escaleras de caracol o balcones. Balcones que al principio de su trayectoria se mostraban vacíos, pero que hacían referencia a esos lugares de encuentro de espacios tradicionales y de, casi podríamos decir, de otra época. En esa línea nos encontramos con esta obra presente, como decimos, en la colección permanente Pasión 2 Carmen Riera, titulada 7 figuras en el balcón. Esa idea de la soledad, esa idea de la ausencia y la presencia, esa comunicación con el espectador, ese casi viaje de ida y vuelta entre la obra y el espectador, se produce perfectamente en este ejemplo de la obra de Juan Muñoz. Las figuras del balcón miran, no sabemos muy bien a dónde, no sabemos si nos miran a nosotros, mientras nosotros las observamos. El artista nos integra en la obra. Al mismo tiempo, al ser un balcón, rompe los límites de la escultura. Se convierte también en una instalación, pero pasa por una arquitectura, porque requiere de una altura, de un muro con cierta altura para recordarnos, para que tengamos presente ese referente que era el balcón y que sigue siendo el balcón en nuestras ciudades. Sin embargo, a diferencia de esos ejemplos de mediados de los años 80 que he comentado antes, donde los balcones aparecían vacíos, aquí ese balcón aparece repleto de figuras, en concreto 7, realizadas en terracota. Figuras que no son retratos, figuras que no están perfectamente definidas, tampoco en su indumentaria, y figuras que, pese a compartir ese espacio, nos siguen hablando de la incomunicación y nos pueden hablar de la soledad,
porque mientras nosotros intentamos interactuar con ellas mirándolas, ellas no nos miran, pero tampoco se miran entre ellas. Y además mantienen la boca cerrada, algo que con el paso del tiempo luego cambiará en la trayectoria de Juan Muñoz, pero que en este momento habla de esa sociedad, esas grandes ciudades donde conviven muchas personas, pero no hay comunicación. Luego se puede producir perfectamente, y de hecho se produce ese problema de la soledad y el aislamiento por la falta de diálogo. Continuando con el recorrido dedicado a la escultura, nos encontramos ahora junto a la obra de Jesús Algovi, Democracia. Jesús Algovi es un artista de Jerez, afincado en Sevilla, doctor en Bellas Artes y profesor de la Facultad de Bellas Artes. Quizá por esa experiencia docente es un artista al que también le gusta explicar y hablar sobre su obra. Es un artista difícil de clasificar porque trabaja muchos medios diferentes, desde la performance, al land art, piezas sonoras, por supuesto también la escultura. Esta obra forma parte de una serie de 5 piezas realizadas en metal, con posterioridad a una exposición que realizó en Sevilla titulada La Gran Timocracia. Hacia el año 2014 él hizo esta exposición en la que quería hablar de una forma planteando también una reflexión y una crítica, y no sin cierta polémica, algunos aspectos sobre la sociedad, la política, la economía, algunos problemas que se estaban dando tanto en España como en Europa en aquel momento. Jesús Algovi, que en esa exposición y en gran parte de su trayectoria utiliza como base para su escultura la palabra, descompone esa palabra. Descompone la palabra utilizando cada una de las letras que la componen. Y en esa exposición aparecían algunas palabras como ideales o libres, descompuestas y amarradas con una cuerda bastante gruesa. En el caso de esta pieza, Democracia, en terracota, él había realizado una similar en la que, como ven, igual que esta, la palabra democracia está colgada por una soga con un nudo de horca. En esa crítica no solamente utiliza, pues, como he dicho, la terracota o el metal, sino otros materiales que ya directamente nos hablan de por dónde va esa intención crítica o esa intención de llevarnos hacia la reflexión, como por ejemplo la cera que se funde o el hielo que se derrite. El caso de Jesús Algovi, en la mayoría de las veces con ese sentido de descomposición casi poética que utiliza como referente a la hora de construir esas piezas, esas esculturas, es muy claro en el título, y eso es lo que hace que a nosotros nos invite a participar de esa reflexión y de ese sentido crítico que él nos muestra en algunas de sus piezas. Para terminar nuestro recorrido CAC en 3 dedicado a la escultura, hemos seleccionado esta obra de una artista malagueña, muy joven, Paloma de la Cruz, graduada en Bellas Artes y máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga. Ella actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco. A pesar de su juventud, Paloma ya ha participado en diferentes exposiciones, tanto individuales como colectivas, y además en algunos certámenes. Por ejemplo, fue seleccionada para la convocatoria del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Crea, en 2016, precisamente con esta pieza titulada Suspender Belt. Paloma de la Cruz plantea desde su escultura temas desde la feminidad, desde su propia identidad como artista y como mujer. Ella trabaja sobre todo la cerámica, realizando pequeñas piezas
con las que, por ejemplo, en este caso, pues dar este acabado a una pieza de aseo como es un bidé. Ella habla de que su trabajo lo realiza en la intimidad, incluso a veces utilizando partes muy íntimas de su propio cuerpo, y que eso le lleva también pues a hablar de elementos, de espacios, de lugares de aseo, como son, por ejemplo, el bidé o los alicatados. Enriquece esas piezas de cerámica que ella misma elabora con una decoración que recuerda mucho y se inspira muchísimo en el encaje, normalmente utilizando dos colores básicos, el rosa y el negro. Ella dice que tiene una predilección especial por el encaje, por lo que tiene de sensual, por lo que tiene de femenino, pero también por lo que tiene de efecto un poco voyeur, por lo que deja ver y oculta al mismo tiempo, por lo que deja ver de la piel y oculta de la piel. Incluso a veces hace como una especie de metáfora o de juego, no exactamente en esta pieza, pero sí en otras muchas, donde no tiñe de blanco toda la superficie, sino que nos deja ver el color puro de la cerámica, igual que el encaje nos deja ver la piel. En este tipo de piezas ella está jugando con sensaciones en el espectador. Traslada ese trabajo de la intimidad, ese espacio privado, a la esfera pública, con lo cual su obra supone un choque para el espectador y supone una ruptura de formas, una imagen también muy llamativa, en la que ella, bueno, pues nos muestra parte de su intimidad, parte de su feminidad en un espacio público. Nos lleva de un espacio completamente privado y además muy vinculado con lo femenino, con un objeto que es un bidé, a un espacio público y a un espacio pues donde se sale de esa privacidad, rompiendo quizá esquemas pues muchas veces sociales.